tema que vamos a exponer es la teoría del consumidor. Curva de indiferencia. La curva de indiferencia muestra las diferentes combinaciones entre dos bienes que reportan la misma satisfacción a una persona. Propiedades de la curva de indiferencia. La curva de indiferencia representa las preferencias del consumidor y de forma genérica que se pueden sacar conclusiones sobre ellas, que son trasladables a las propiedades de la curva de indiferencia. Aplicación. El presupuesto del consumidor para gastar recta de balance es fundamental para determinar el punto del equilibrio de un consumidor. Restricción presupuestaria. Los cambios de la restricción presupuestaria es modificar la renta que sucederá en un desplazamiento paralelo de la restricción presupuestaria. Si la renta aumenta, la restricción se moverá hacia la derecha. Elección del consumidor. El problema del consumidor que se supone en la relación es la selección de la canasta de bienes y maximizar su utilidad. La preferencia relevada. La teoría de la preferencia relevada es un método por la cual disponible es la mejor opción disponible sobre la base del comportamiento del consumidor. Como punto número 3 tenemos el equilibrio del consumidor. El equilibrio del consumidor es aquel punto en el que un consumidor encuentra su mayor utilidad para un precio y una renta dada. El consumidor se encuentra en el equilibrio cuando la renta o presupuesto se dispone cuando puede adquirir los bienes que se reportan de mayor satisfacción. Ejemplo del equilibrio del consumidor. Veamos este ejemplo que está ahí en la tabla, que determinación gráfica del equilibrio del consumidor. Si superponemos el mapa de la preferencia del consumidor y la renta presupuestaria en el mismo diagrama caracterizando y suponemos que el consumidor trata de maximizar su utilidad dentro del conjunto de cestas factibles, la cesta elegida será aquella que la curva de indiferencia sea tangente o la recta presupuestaria. Como punto número 4 tenemos la curva del precio constante y curva de la demanda. La curva de precio-consumo es una representación gráfica utilizada en economía para ilustrar como un cambio en el precio y de un bien que afecta la cantidad consumida. La curva de demanda es una de las herramientas para estudiar el efecto de los precios. Se presenta a partir de un gráfico donde se recoge la relación entre nivel de demanda y precios. En circunstancias normales, todas las curvas de demanda serán crecientes obedeciendo la ley de oferta y demanda. Desplazamiento de curva de demanda. Los desplazamientos pueden ser debido a diversas constancias originando un nuevo precio. El aumento en el número de demandantes del bien, cambios con las perspectivas de precio futuro, cambios en los gastos de los consumidores, el aumento de la renta de los consumidores, cambios en los precios de bienes sustituidos. La curva ingreso-consumo y la curva de ingreso. La curva ingreso-consumo. La curva ingreso-consumo es un gráfico de combinaciones de dos bienes que maximizan la satisfacción del consumidor. Cambios en el ingreso de la curva de demanda. Cada curva de demanda corresponde a un determinado nivel de renta, con lo que una variación de la renta provocará un desplazamiento de la curva de demanda. Cuanto mayor son los desplazamientos de la demanda, mayor es la elasticidad en la renta. Bienes normales e inferiores. Bienes normales son bienes cuya cantidad demandada aumenta con la renta. La curva renta-consumo tiene pendiente positiva.
Bienes inferiores. Son bienes cuya cantidad de demanda disminuye con la renta. La curva renta-consumo tiene pendiente negativa. La elasticidad renta de la demanda del bien inferior es negativa. Curva de Engel. La curva de Engel nos muestra cómo varía la demanda de un bien ante un cambio en el ingreso, considerando que los precios de los bienes se mantienen constantes. La pendiente de la curva de Engel. La pendiente de la curva de Engel depende de la naturaleza del bien. Cuando el bien es normal, la pendiente será positiva, porque un aumento del ingreso bien acompañado de un aumento de la demanda del bien. Así, por ejemplo, la carne de ternera es un bien normal. Cuando aumenta el ingreso, esperamos que aumente su demanda y por tanto la curva de Engel tendrá pendiente positiva. Efecto sustitución e ingreso en la variación de los precios. El efecto total de la variación de los precios de un bien es el cambio que experimenta la cantidad consumida de ese bien y se debe a dos efectos que se producen simultáneamente. Efecto sustitución. En respuesta a la variación de los precios relativos, los consumidores tienden a comprar una cantidad mayor del bien que sea barato y una menor de los bienes que ahora son relativamente más caros. Efecto renta. En respuesta a la variación del poder adquisitivo real, los consumidores varían la cantidad demandada de los bienes. Gracias, licenciado.